El doctor Edison Lanza es asesor jurídico de la Asociación de Prensa del Uruguay. Está en nuestro país participando de una conferencia sobre normas y políticas públicas vinculadas a la protección y al ejercicio del derecho y acceso a la información. Doctor, buenos días y gracias por estar con nosotros. Sobre este tema hay una investigación, la hicieron en 7 países, entre ellos Uruguay y Ecuador. ¿Qué particularidades encontraron sobre cómo estamos nosotros sobre estos temas en nuestro país? Bien, lo primero que Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública que ya tiene algunos años. Lo que encontramos básicamente es que la implementación de esa ley es lo que no está funcionando bien. ¿Por qué? Primero encontramos que no hay un organismo, una institucionalidad clara para implementar el derecho. El derecho de acceso a la información necesita, además de ser reconocido por la Constitución y por la ley, instituciones que hagan cumplir ese derecho, que promuevan ese derecho y que de algún modo generen políticas públicas para que los organismos del Estado sean más transparentes de varias maneras. Esto es publicando información en línea, una serie de informaciones que las leyes establecen, o facilitándole a los ciudadanos en general, a los periodistas, a los investigadores, el acceso a información cuando la soliciten. Leí en sus comentarios que algunas de las conclusiones a las que llegan, por ejemplo, es que muchos de los funcionarios públicos no están tan al tanto de lo que implica esta ley de acceso a la información. Exacto, creemos que en Ecuador lo que está faltando es capacitación, promoción del derecho y tal vez alguna reforma legal, porque a través de la reforma constitucional, de la última reforma constitucional, no queda muy claro quién es el organismo encargado de implementar esta ley y hacerla cumplir a todos los organismos. Si yo soy el ciudadano, le pido una información al Estado, el Estado no me la da, ¿a quién puedo recurrir para hacer cumplir esa ley? Y en eso ustedes hacen hincapié en el papel que debería cumplir la Defensoría del Pueblo, pero también las limitaciones. Exacto. Hoy la Defensoría del Pueblo, por la ley vigente de acceso, tendría un papel allí para hacer cumplir el derecho de acceso a la información pública, pero o no tiene los recursos o además sus resoluciones no son vinculantes, no obligan a los organismos y por tanto muchas veces los organismos, digamos, no le hacen caso. Doctor, permítame aprovechar su experiencia en nuestro país para hablar sobre su país en materia de comunicación. Ustedes tienen una ley que, a propósito de eso, la relatora para la libertad de expresión ha dicho que puede ser como un ejemplo para América Latina. Y es importante ver cómo manejan ustedes en esa ley los conceptos de la prohibición que están en los tratados internacionales para la censura previa y sí la responsabilidad ulterior. Exacto. En Uruguay no existe la censura previa para los medios de comunicación y para los comunicadores y se aprobó en el año 2008 una ley que digamos sigue los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de penalización o de responsabilidades ulteriores. ¿Qué dice esta ley? Básicamente que está exonerado de responsabilidad, o sea, no es delito que una persona, que un comunicador o cualquier ciudadano informen o debatan públicamente sobre asuntos de interés público que tengan que ver con funcionarios públicos o con personas privadas, pero que voluntariamente se han expuesto al público. Tampoco implica ninguna responsabilidad la reproducción de una entrevista de un tercero en un medio de comunicación, ¿verdad?, cuando se trata de asuntos de interés público. El único límite que tienen las personas para hacer uso de su libertad de expresión, siempre en el ámbito de los asuntos de interés público, es la real malicia. Esto es la persona que se siente afectada, el funcionario que se siente afectado cuando hay una investigación periodística o un debate público, para pedir la condena de alguien por los delitos de difamación e injuria, tiene que probar de que el periodista publicó algo que era falso sabiendo que era falso, ¿verdad?, o actuó con malicia temeraria. Y ahí entrarían, por ejemplo, las demandas por daño moral, por ejemplo, y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se mide cuánto cuesta la honra de una persona? Usted también es asesor jurídico en ese sentido. ¿Y cómo lo maneja Uruguay? Esos límites también para las demandas al daño moral. Bueno, eso es un gran debate, sí. Ustedes saben que cuando hay un daño de cualquier producido por un particular en cualquier ámbito, en el ámbito del honor, en el ámbito de la vida privada o en el ámbito físico, si voy con un automóvil y choco a alguien, tengo que reparar ese honor, cuando se prueba de que hubo un daño o una intención de dañar. En el caso de Uruguay la ley no dice el monto, cuál es el tope de ese monto, pero la jurisprudencia, o sea, los fallos de los jueces han regulado ese monto. Hasta ahora son montos razonables en los casos de los medios de comunicación y no han habido
por suerte, grandes condenas que comprometan la viabilidad del medio. ¿Qué pasa en cambio con la despenalización de la injuria contra funcionarios públicos? Lo dice la jurisprudencia, habla de eso la jurisprudencia de la Corte Interamericana, también consta en la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hay países como el nuestro en que todavía se quiere aplicar. ¿Qué ha pasado en cambio en otros países de la región, en su país? Por ejemplo, ¿cómo ha avanzado el tema de la despenalización de la injuria para funcionarios públicos? Bueno, básicamente yo diría que está despenalizado, o sea, no se puede condenar a alguien ni por injuria ni por difamación, por criticar a un funcionario público a través de los medios de comunicación o por publicar información que refiere a funcionarios públicos. Está despenalizado tanto el desacato como la injuria como la difamación. Por lo tanto, la única posibilidad de que penalizar a un periodista por el hecho de informar sobre asuntos de interés público es que se pruebe que existe real malicia. Esto es realmente una conducta ética y una conducta periodística reprobable, que tiene que ver con digamos, no chequear la información que se publica, publicar mentiras sabiendo que son mentiras. Pero, como todos sabemos, una de las obligaciones éticas del periodista es publicar información veraz. Cierro con esto. ¿Cuáles son los riesgos de que en una ley se quieran o se puedan establecer nuevos criterios, por ejemplo, de responsabilidad ulterior o algo que no sea tan favorable como lo son los tratados internacionales en tema de derechos humanos para la libertad de expresión, cuando nuestra Constitución dice que si los derechos son más favorables son de directa aplicación? Yo creo que, digamos, poner en la ley impedimentos, obstáculos que no están, como tú decías, en las convenciones internacionales, van a violentar esas convenciones internacionales y el Ecuador eventualmente va a ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Y esto porque no es un capricho, es porque es importante para tanto el individuo que ejerce la libertad de expresión, el periodista que ejerce su profesión, como también para la democracia. O sea, sin libertad de expresión no hay democracia, y uno de los obstáculos a la libertad de expresión son a veces las leyes que penalizan excesivamente la expresión del pensamiento. Por lo tanto, yo creo que en ese caso hay que cumplir con las convenciones internacionales. Doctor, muchas gracias por esta precisión hoy, por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Gracias Directo. a ustedes por la invitación. Gracias por estar con nosotros.